La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre perdón, sobre los ángeles, en fin, sobre unos cuantos temas en relación al capítulo 40, versículo 7, porque una hermana me envía el siguiente mensaje a modo de consulta diciendo así: la Sura 47, me ha llamado la atención que allí se diga que se puede pedir perdón por otras personas, porque he recordado que Abraham pidió perdón por su padre y Dios le dijo que no lo hiciera. La Sura habla de los ángeles cerca del trono, pero el escritor dice que el verbo jamala significa a menudo el que llevó o cargó la responsabilidad de algo, y sostiene que no hace solo referencia a los ángeles, sino a los humanos conscientes de Dios. ¿Podemos pedir a Dios que perdone los pecados de otros, entonces? Yo hasta ahora creía que no, que solo podemos pedir por misericordia y ayuda. Por favor, ¿qué entiende usted por esto? Bueno, hermana, lo primero de todo, me imagino que estás leyendo la traducción de Mohamed Assad, que yo siempre recomiendo. Pero bueno, ahora vamos a adentrarnos o a ver un poquito con claridad esos problemas también que señalo con cualquier traducción del Corán que existen. Hay que ser conscientes de que no es un trabajo fácil traducir el Corán, es más bien algo imposible, pero sabes que a mí me gusta ceñirme al sentido más básico que tiene el texto, precisamente para evitar cualquier tipo de incoherencia o contradicción dentro del texto coránico. Por tu mensaje, entiendo que, claro, leyendo una parte del libro y después yéndote a otra, pues ves ahí una incoherencia. Abraham pidió perdón por su padre y Allah le dijo que no lo hiciera. Y aquí, en este versículo, pues parece que los que llevan el trono de Allah y los que están a su alrededor, pues sí están pidiendo perdón por otras personas, y parece, pues bueno, que esto choca, ¿no? Lo que ocurre es que ahora vamos a examinar los términos donde aparecen los versículos y verás que realmente no hay ninguna contradicción. Que sean los ángeles quienes están cerca del trono, pues bueno, se entiende porque hay en otro lugar del Corán se utiliza explícitamente el término malaika, entonces se entiende que son los ángeles los que están alrededor, ¿no? Pero ya hemos visto en otros vídeos y conocemos por los léxicos y la poesía preislámica que el término malaika puede hacer referencia a fuerzas o poderes tanto de la naturaleza como se utiliza en referencia a personas, ¿no? A militares, a autoridades o gente que tiene poder. Sobre lo que nos dice aquí el traductor de esta copia que tú tienes, Mohamed Assad, que jamala se utiliza no solo como cargar algo, sino como tomar una responsabilidad. Esto es cierto. Este jamala se utiliza de forma muy clara en ambos sentidos, entonces ahí no hay ninguna discusión. Pero vamos a analizar. Primero te voy a leer, para que todos nos situemos un poco, la traducción de Julio Cortés. Da igual, porque después vamos a analizar los términos de una manera más profunda, entonces da igual la traducción. Tú tienes la de Mohamed Assad, pero ahora te leo la de Julio Cortés, no importa.
Dice así: los que llevan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y le piden que perdone a los creyentes. Señor, tú lo abarcas todo en tu misericordia y conocimiento. Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen tu camino. Líbrales del castigo del fuego de la gehenna. Bueno, después continúa hablando de los padres y los familiares, y creo que es por eso que tú relacionas el perdón que Ibrahim pide por su padre con lo que viene a continuación de este versículo. Pero en realidad tienes que fijarte en un detalle, y es el siguiente. Dicen que estos que llevan el trono y que giran alrededor piden que se perdone a los creyentes. El padre Ibrahim no era creyente, Entonces está claro que cada uno tenemos nuestra cuenta, pero si lo leyéramos tal cual aparece en las traducciones convencionales, se estaría refiriendo a pedir perdón por los creyentes, no por los incrédulos. Pero vamos a empezar a examinar aquí al-Ladina Yahmilun al-Arsh, que se traduce como los que llevan el trono. Pues Yahmiluna, como hemos dicho, significa cargar algo, cargar y llevar algo. Entonces, en árabe también se utiliza como ponerse una responsabilidad encima, cargar con una responsabilidad y llevarla a cabo, o sea, ir hacia ese objetivo, ¿no? Cumplir con esa responsabilidad. Esto es correcto. Al-Arsh, que normalmente se traduce como trono, tiene el sentido básico de altura o ascenso. Y este término, que no lo podemos relacionar nunca con el trono en el que Allah se sienta, como muchos pretenden, dicen que Allah está sentado ahí, que no sabemos de qué manera, pero que está sentado en ese trono. Evidentemente esto es un absurdo que contradice completamente toda la información que aparece en el Corán. No podemos situar a Allah en ningún lugar, y mucho menos sentarlo en una silla, astaghfirullah. Esto es una expresión simbólica, sin duda alguna, que en árabe, aparte de este sentido básico, se entiende como el puesto de máxima autoridad, de poder, un gobierno central, un dominio absoluto, una soberanía, una fuerza. Ese es el sentido simbólico y que tiene en el Corán el término al-Arsh, que encontramos traducido como trono. Entonces, al-Ladina Yahmiluna al-Arsh tendría el sentido de los que cargan con esta, responsabilidad de llevar el gobierno o llevar el liderazgo, la autoridad de un grupo, comunidad o país. A este tipo de gente se está refiriendo aquí, dentro de este contexto. Que los queremos poner como simplemente creyentes, también se puede poner, pero creo que hay que matizar un poquito, porque los términos coránicos nos fuerzan a buscar estos matices, mucho más, tú lo sabes, cuando no estamos interpretando a través del hadith. Hay que profundizar un poco entonces en el texto coránico. Waman haulahu, que se traduce normalmente como los que están a su alrededor. Este haulah tiene el sentido básico de cambiar, no de ir alrededor. ¿Qué pasa? Que una de las acepciones que se construyen con la raíz de este término es marchar alrededor. Pero claro, el sentido básico es cambiar, y como encontramos de una manera muy clara en los léxicos, significa cambiar de lugar, opinión, estado o condición. Entonces,
Esto es lo que se relaciona con los malaikas, con los ángeles, los que van alrededor. Pero claro, todo esto lo puedes interpretar como, si lo quieres interpretar como ángeles, que ya hemos explicado en otros lugares del Corán, que los ángeles no son más que, dentro del contexto coránico, las fuerzas con las que Allah rige la creación. Entonces, estaríamos diciendo que los creyentes y estas fuerzas de la creación glorifican con alabanzas a su Señor. Esto se podría entender así y no sería incorrecto. Pero también se puede entender como que la gente que lleva el gobierno o la responsabilidad, la misión de implantar el sistema islámico en una comunidad o en un país o en el mundo, y la gente que los acompañan o la gente, se puede entender también como la gente que cambia, o sea, que se acercan al Islam y cambian su estado o su condición. Es decir, cualquier persona que en el movimiento de acercarse hacia lo que es la glorificación, que viene a continuación en el versículo, y la alabanza a su Señor, pues están, digamos, dentro de ellos cambiando, porque este es el sentido básico de Haulahu que aparece aquí en el versículo. Entonces, independientemente, para no enrollarte, independientemente de cómo lo quieras tomar, si son personas, ángeles, y por eso me gusta a mí, porque te evita muchos problemas, irte al sentido básico de los términos, nos está diciendo que personas que llevan una misión, llevan una responsabilidad, un peso, estas personas glorifican con alabanzas a su Señor, es decir, Yusabbihun bihamdi rabbihim. Este Yusabbihun, ya hemos dicho muchas veces que se traduce o se encuentra siempre como glorificar, pero en realidad este término significa esforzarse al máximo por lograr un objetivo. Entonces, esta palabra más bihamdi, que significa alabar o elogiar, cuidado, con un elogio que nace del corazón, de la libre voluntad, el reconocimiento auténtico, la conciencia y el conocimiento, porque no es una alabanza así cualquiera, tiene que incluir todos estos elementos. Nos deja claro que esta responsabilidad es una responsabilidad que se toma por voluntad propia y que requiere un esfuerzo máximo y de forma continua. Esto es lo que está diciendo los términos en su forma más básica. Luego encontramos creen en él, claro, esta gente que llevan esta responsabilidad y que se esfuerzan al máximo y de forma voluntaria y convencidos en la causa de su Señor. Esta gente creen, y aquí nos damos cuenta, ya lo hemos hablado en otros vídeos del canal, amanu, esta creencia, está relacionada con la acción, con proporcionar paz y seguridad a los demás. Ese es el sentido básico de amanu y no solo la creencia. La creencia, ya sabemos que todo el mundo, según el Corán, cree en Allah. Entonces se trata de una acción y una acción que proporciona paz y seguridad. Ese es el sentido básico de creyente. Entonces nos dice que creen en él y piden que perdone a los creyentes. Es decir, un creyente pide perdón por otro creyente. ¿Qué sucede aquí? Que la palabra yastaghfiruna, que la encontramos traducida como pedir perdón, en árabe tiene un sentido básico, que es el de proteger o proporcionar protección. También
se utiliza como preservar, guardar o tapar algo. Este es el sentido básico del término yastaghfiruna, y no simplemente perdonar. ¿Qué ocurre? Que claro, con esta raíz se construyen acepciones, y entre las acepciones encontramos la palabra perdón, porque proteger a algo o a alguien, pues tendría que ver o guardaría relación con protegerlo de su propio mal, y de ahí se entendería que se está perdonando a la persona, o sea, se le está tapando de aquello malo que haya podido cometer, de sus malas acciones. Pero el sentido más básico del término es proteger. Entonces, claro, si nos vamos a la esencia, lo que nos estaría diciendo es que estos creyentes piden protección para otros creyentes y no un simple perdón. A continuación nos dice: Señor, tú lo abarcas todo en tu misericordia y conocimiento. Lo que siempre hablamos, misericordia y conocimiento. Esto es la base, ¿no?, del Islam y del Corán. Y después, a continuación, dice: perdona, otra vez de la misma expresión, la misma raíz, que lo podrías entender perfectamente como protege, en lugar de perdona, protege, a los que se arrepienten y siguen tu camino. Entonces, claro, no está hablando de proteger o perdonar a una persona que rechaza a Allah y a sus principios, sino que protege o perdona a los que se arrepienten y siguen tu camino, líbrales del castigo de la gehenna. Y esta gehenna, ya hemos dicho muchas veces, que tiene el sentido básico de quedarse estancado o de una desesperación o un sinsentido. Entonces, lo que básicamente nos estaría diciendo este pasaje, en pocas palabras, es que los que llevan la responsabilidad, y aquí incluiría los dos grupos, ya te digo, ya sean personas o las fuerzas que rigen la creación, porque sabemos que en el Corán todo esto se mezcla. Cuando llegan los enviados a comunicar algo, tú sabes que muchas veces se habla en un plural, están hablando ellos, de repente pasa un singular y está hablando Allah, y después continúan hablando estos enviados. Entonces, las formas que utiliza el Corán son muy particulares. Es una lengua árabe, pero no es que sea complejo, pero por ejemplo, en el caso de los enviados, no se puede diferenciar entre el mensajero, el mensaje, ni Allah. Va como toda una pieza, y las formas que se utilizan en los versículos pues nos muestran claro que no puedes hacer muchas veces una diferencia. No sabes si estos enviados es la inspiración directa de Allah, si es el mensaje, si está mezclado, el estilo coránico es así. Entonces, por eso yo insisto siempre en que hay que tomar los sentidos más básicos de los términos y de los, digamos, de los versículos. Porque si no, se pueden construir estructuras tan complejas que uno se pierde. Y no solo se pierde, sino que a veces es fácil que se contradiga con otros lugares del libro. Por eso, si siempre te vas a lo básico, nunca te vas a encontrar incoherencias ni contradicciones. Aquí entonces, para finalizar, nos estaría diciendo que la gente que ha tomado esta responsabilidad de llevar a cabo la misión de
de establecer lo que Allah nos ha pedido establecer aquí en la tierra, esta gente glorifica a su Señor, cree en Él, ya hemos dicho, significa se esfuerza en su misión al máximo y proporciona, es decir, ellos son quienes hacen fructificar este mensaje, quienes proporcionan paz y seguridad por esta responsabilidad y este trabajo que están llevando a cabo. Pues esta gente están pidiendo protección para la gente que sigue esta misma filosofía o creencia o estilo de vida, ¿no? Y señalan que Allah lo abarca todo con su misericordia y conocimiento, y vuelven a repetir que Allah proteja o perdone a los que se arrepienten y siguen tu camino. Los que se arrepienten bien compagina con este Waman Haulahu, que hemos dicho que eran los que cambian de estado o condición. Entonces se puede estar refiriendo a esta gente. Estos que se arrepienten son los que cambian lo que están haciendo, vuelven al camino de Allah. Entonces bien podría referirse a ellos, ¿no? Sobre el tema del perdón a los no creyentes, si recuerdas, ya hicimos un vídeo en el que explico este tema en profundidad. De todas maneras lo dejo por la casilla aquí abajo y al final del vídeo miraré también, inshallah, que salga, porque ahí se desarrolla un poco más este tema, ¿no? Bueno, espero haberte podido ayudar y cualquier cosa ya sabéis, si me pasáis un mensaje por mail, pues inshallah intentaremos analizarlo juntos, y nada más, que la paz sea sobre todos vosotros.